al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es Dios manifestado en carne. El tema de esta semana es la batalla, la carrera y la fe. Le invitamos a disfrutar de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Amén. Este mandamiento. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo. Amén. Señor Jesús, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Amén, verdad. Este mandamiento te encargo. Amén. ¿Para qué? Amén, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Amén. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Amén. Milites por ellas la buena milicia. Amén, milites. Amén, verdad, milites. Amén, milites por ellas la buena milicia, Señor Jesús. El día de hoy veremos nuestra carga, el Evangelio. En el pasaje de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, la palabra griega para el verbo militar es estrateomai, diferente a la usada en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Esta palabra está asociada con el acto de ir a la batalla como soldado, de liderar soldados para la guerra y de servir como un soldado. Este concepto no es una batalla en los juegos, como en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, sino que se trata de ir a la guerra, liderando un grupo de soldados. En realidad, nuestro vivir diario es una guerra. En este versículo, la palabra griega para el sustantivo milicia es estrategia, que significa guerra, y tiene la misma raíz que la palabra estrategia, que es un plan de guerra. Todo está relacionado. Esta guerra es contra las enseñanzas diferentes, las fábulas y las genealogías interminables, contra las ideologías y los fake news, noticias falsas, contra el misterio de la iniquidad, la apostasía que hoy reina, el declive y la degradación de la iglesia. Esta guerra ocurre tanto fuera como dentro de la iglesia. Oh Señor Jesús, necesitamos velar. Amado oyente, necesitamos velar. Amén. Para que la degradación no entre en la iglesia. Estamos en tiempos de guerra, por tanto, necesitamos despertar. Amén. La primera vez que escuché la expresión economía de guerra fue cuando empezó la pandemia. Debido a las muchas muertes causadas por la pandemia, el presidente de los Estados Unidos decretó un presupuesto de guerra en el país.
Esta es una economía diferente a la practicada en un país en días normales, ya que se toman una serie de medidas extraordinarias para atenuar los efectos económicos perjudiciales que ocurren cuando existe un evento excepcional, una guerra o una pandemia. El comercio se cierra, hay aislamiento social, lockdown o cuarentena total. Se debe imponer austeridad económica, reducción de consumo y aumento de la producción agrícola e industrial. Muchas de estas estrategias de guerra han sido aplicadas durante la pandemia. No vivimos días normales. El tiempo del fin se acerca. Estamos en tiempos de guerra y necesitamos despertar. Amén. Esta pandemia fue permitida por Dios y todo en el mundo cambió. No piensan que volveremos a vivir la vida tranquila de antes. La impiedad está aumentando. La iniquidad se propaga cada vez más y, si no tenemos cuidado, seremos infectados. Estamos en tiempos de guerra. Es por eso que este versículo es muy actual. En cuanto a ti, milites por ellas, profecías, la buena milicia. Amén. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, parte B. Necesitamos adoptar en iglesia la economía de guerra. Amén. Por eso el Señor ha convocado a un ejército de jóvenes. Por eso habló sobre el milagro de la aurora, donde anuncia su venida inminente. Estamos en otra esfera. Necesitamos despertar. Amén. De nada servirá mirar hacia atrás, cruzando los dedos, pensando que todo volverá a ser como antes. Tenemos que mirar hacia adelante para aprender a adaptarnos a la nueva realidad, a fin de pelear la buena batalla. Amén. Actualmente, en este tiempo de guerra, necesitamos tener un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo que prepare a la iglesia para la venida del Señor, que conduzca al pueblo de Dios a ser un vencedor, a entrar en el reino. Necesitamos de un liderazgo que esté adaptado a la situación actual. Amén. Que cuide de los hermanos en todos los detalles, en su vivir diario, en sus dificultades, pero que también les transmita la visión profética. Amén. Pablo le dijo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, parte A. Este mandamiento se refiere al Evangelio, conforme a lo mencionado en los versículos anteriores. Pelear la buena batalla es cumplir este mandamiento. La línea subyacente de las epístolas a Timoteo es el Evangelio. La carga de Pablo era el Evangelio. Eso queda bien claro desde el primer capítulo. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Versículo 11. Este es el Evangelio que nos lleva a ser glorificados. Amén. Que nos lleva a la última etapa de la plena salvación de Dios, que nos une y conecta con Dios en la glorificación. Amén. Es el Evangelio que nos lleva a ser vencedores y a reinar con Cristo en su gloria. Amén. A Pablo se le encomendó este Evangelio, y hoy el Señor también nos lo está encomendando a cada uno de nosotros. Aleluya. Pido al Señor que no permita que el Dios de este siglo ciegue nuestro entendimiento. Este Evangelio no es cualquier Evangelio, Amén. sino el Evangelio de la gloria de Cristo, de la gloria del Dios bendito, el Evangelio de la economía de Dios. Amén. Es el Evangelio del plan macro de Dios para el universo y específicamente para la iglesia. Amén.
La pregunta del día de hoy es: ¿cuál era el mandamiento que Pablo encomendó a Timoteo? Ese mandamiento se refiere al Evangelio. Amén. Oh Señor Jesús, ese Evangelio glorioso que nos conecta con Dios. Oh Señor Jesús, que nos lleva a la glorificación, Amén. que nos lleva a ser vencedores Sí. y a reinar con Cristo en su gloria. Amado oyente, no es cualquier evangelio, Sí. sino el evangelio de la gloria de Cristo. Amén. Oh Señor Jesús, de la gloria del Dios bendito. Amén. El evangelio de la economía de Dios. Amén. Señor Jesús, se nos manda que peleemos la buena batalla para cumplir este mandamiento del evangelio. Oh Señor Jesús. Amado oyente, lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.